Esta semana he leído este pasaje en varias ocasiones y cuanto más lo lees, más te darás cuenta de lo que Dios quiere o cómo Dios quiere que vivas tu vida cristiana. Sobre todo, enfatizando la adversidad y ante la injusticia. Pedro ya dejó bien claro, ya hemos visto, que tenemos un llamamiento a una vida santa. Y hemos leído este versículo en varias ocasiones. 1 Pedro 1, 14 al 16 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y este es Pedro escribiendo a la iglesia, diciéndoles: señores, debemos vivir vidas santas, porque Dios es santo. Por lo tanto, el creyente debe vivir en santidad. Y esta mañana en la escuela dominical hablábamos acerca de limpiar nuestro corazón, pues somos el templo donde Él reside, Él mora en nosotros. Por lo tanto, si antes vivíamos en ignorancia y ahora que sabemos vivimos en santidad, vemos que nuestra vida ha sido transformada. Hemos leído: no os conforméis a los deseos que antes teníais, y en el pasaje de esta mañana hemos leído: absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Si te fijas, estos versículos están hablando de lo mismo. No os conforméis, absteneos, batallan. Hablan de un impulso constante a vivir lo que todos tenemos, un impulso constante a vivir como si todavía estuviésemos viviendo en ignorancia. Como antes de conocer a Cristo. Ignorancia no habla de gente tonta. Habla de no saber. Habla de no entender lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esta palabra es importante. Ignorantes. Fíjate, aparece en el versículo 14, capítulo 1, y en el capítulo 2, versículo 15. No os conforméis a los deseos que teníais antes estando en la ignorancia, y después hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Así que hay un grupo de personas, aquellos que todavía no conocen a Cristo, que los llama ignorantes. No saben. No entienden el juicio de Dios. No entienden lo que Dios pide, reclama: santidad, salvación, pecado. Y están viviendo en esta parte. Esta ignorancia significa no tener información acerca de, no conocer, incluye la idea de ceguera, incluso voluntariosa. Es una ceguera culpable. ¿Sabes que todos seremos y debemos comparecer ante Cristo? Y tenemos que dar respuesta ante las demandas de perfección de Dios, y no hay justo ni aun uno. Eso es lo que dice la Biblia. Y si tú vas delante de Dios en tus pecados, vas a ser hallado culpable. Pero aquel que sabe, aquel que ha conocido a Cristo y se ha dado cuenta de la paga del pecado y del precio que Cristo pagó por nosotros con su sangre y nos rescató, y ha aceptado deseoso la salvación que Dios provee, dice la Biblia que es salvo. Se ha arrepentido de sus pecados y ahora vive en vida nueva. Ha sido salvo, ha sido transformado. Es una nueva criatura. Ya no está en ignorancia. Pero por desgracia, muchos creyentes viven sus vidas como si todavía fuesen ignorantes.
Ignorantes de la realidad que hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Ignorantes de la realidad que hemos sido purificados, que hemos renacido. Y en consecuencia viven infectados de toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, maledicencias, murmuraciones, etcétera, que es lo que Pedro está escribiendo en el capítulo 1, versículo 22. Y no es una lista extensa, son ejemplos. Pero qué triste es cuando un creyente que ha conocido el Evangelio y se ha arrepentido de sus pecados, ha clamado a Dios por salvación y decide vivir en su vida vieja como si fuera ignorante todavía. ¿Cuántos creyentes hay que viven así? En ignorancia voluntaria. Y Pedro está diciendo, ¿cómo puede ser así? No puede ser así. Absteneos de esa vida vieja, de esas pasiones que batallan contra el alma. ¿Por qué? Porque habéis sido comprados por precio. Habéis sido rescatados. Él os ha santificado. Limpiaros de esa inmundicia. Así que ignorar nuestro llamado a reflejar la santidad de Dios no es un descuido menor. No es un descuido menor. ¡Ay, es que no sabía! Es elegir vivir como si nunca hubiéramos salido de la oscuridad de nuestra antigua ignorancia. Es vivir olvidando nuestra meta como cristianos. Así que te voy a preguntar esta mañana, ¿qué demuestra tu vida en esta mañana? ¿Demuestra ignorancia o demuestra santidad y pasión por Dios? Quiero que examines tu corazón y que consideres cómo estás viviendo tú en esta mañana. Tú lees el segundo capítulo de Pedro, de primera de Pedro, y dices, yo estoy bien. Pues no, yo me tengo que abstener. Tengo que cambiar muchas cosas. Eso es lo que Dios quiere de ti. Así que Pedro deja bien claro en el capítulo 2 que el creyente debe aspirar a vivir como siervo de Dios. Debes aspirar a vivir como siervo de Dios. Y aquí tenemos una apelación a observar una conducta personal buena, apropiada para un siervo de Dios, en medio de una sociedad en constante oposición. Y para ello, será bueno recordar nuestro lugar, deber y meta en este mundo. Lugar, deber y meta. Así que número 1 tenemos nuestro lugar en este mundo. Fíjate cómo empieza el versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Extranjeros y peregrinos. Tenemos aquí primeramente la apelación de Pedro, empezando con 2 palabras, amados o 3. Amados y os ruego. Amados y os ruego. Y Pedro, sabemos que es considerado como una de las columnas de la iglesia, pues él fue el que fue con Cristo y además de manera íntima. Pero hace referencia a estos hermanos como amados. Y su posición de maestro, de ejemplo, no le impidió un amor sincero hacia ellos. Y habla con mucho cariño, amados. Y su apelación provenía de un amigo que tenía interés verdadero en que los hermanos hicieran lo correcto. Amados, os ruego. Y estas palabras sencillamente corroboran lo que acabo de decir. Pues no está mandando, en este caso, no está dando un imperativo, haced esto, sino que está rogando, está apelando de un modo muy personal, una actitud tierna hacia ellos. Está apelando a su propio sentido de aquello que es correcto. Está diciendo, hermanos, os ruego, escuchadme bien, os ruego. Hibbert escribe, la verdadera santidad no se consigue mediante la imposición
de una autoridad externa coercitiva. Si no lo haces, saco cinturón. La chancla. No. La verdadera santidad se consigue despertando y fortaleciendo el deseo y la voluntad personal de aquellos a quienes se dirige. Es decir, uno puede estar dando mandamientos y mandamientos y mandamientos y en tanto forzando a la gente a que te siga. O puede florecer de dentro y querer hacerlo. Por ejemplo, si tú estás estudiando y lo haces por obligación, muy posiblemente tus notas vayan a trancas y barrancas, como se diría. A duras penas apruebas, porque no te queda otro remedio que hacer lo que hay que hacer. Pero, si tú estás estudiando algo que te gusta, o con el interés de quiero llegar a ser número 1, o con el interés de quiero llegar a ese trabajo, o con un interés interno, lo vas a hacer diferente. Hablo de experiencia, ¿de acuerdo? Cuando hay que estudiar, no entra nada, pero cuando le pones interés y deseo y tiempo, entonces todo entra mucho mejor. Pablo está forzando, Pedro está forzando aquí a obedecerme esto, hay que hacer. Está suplicando, está apelando a su sentido cristiano de aquello que es correcto, haced, absteneros, os ruego, hermanos, que os abstengáis. Pero habla también de extranjeros y peregrinos. Y esas palabras son una realidad que muchos pretenden ignorar. Somos extranjeros y peregrinos. Lo que ellos eran, somos también nosotros. Ahora, muchos de vosotros sois extranjeros. Muchos, aquí hay, una vez contamos y habían 13 nacionalidades distintas. Gloria a Dios, qué bendición. Tantos países presentes aquí en este lugar. Es una bendición. Pero para el creyente, ser extranjero y peregrino no hace referencia alguna a una nacionalidad civil, sino a una realidad espiritual cuyo conocimiento es fundamental para poder vivir como siervos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En el cielo. Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y él menciona dos palabras. Menciona la palabra extranjero, en griego paroikos, habla de alguien que vive en un país extranjero donde no tiene los derechos de ciudadanos nativos. Y también la palabra peregrino, la palabra parepidemos, habla de alguien viviendo al lado de gente a la cual no pertenecen. Y estas ambas palabras son casi sinónimas y enfatizan de este modo la realidad de que el creyente es extranjera en este mundo. Ahora, a veces queremos identificarnos con el mundo y queremos hacer como el mundo hace y queremos vivir como el mundo hace. Pero la realidad es que somos extranjeros. No podemos adaptarnos a esta sociedad. No podemos amoldarnos a esta sociedad. Todo lo contrario. Debemos vivir como ciudadanos del cielo. Debemos vivir como siervos de Dios. ¿Acaso el que no es ciudadano celestial hace la voluntad de Dios? ¿Puede? No puede. Viven en pecado. La Biblia dice que están muertos en pecado. No pueden agradar a Dios. Pero el creyente que ha conocido a Cristo ya no es ignorante. Ahora puede agradar a Dios y debe agradar a Dios. Pero ¿cuántas veces nos inclinamos a hacer lo que el mundo hace? A vivir como el mundo vive. Porque no queremos ser diferentes. Porque queremos ser como el mundo. Y Pedro dice, no. Os ruego, no. Absteneros de ese tipo de vida. No pertenecemos a un mundo que rechaza a Cristo.
porque somos ciudadanos de un país celestial. Y esto implica que el estándar de vida de donde somos nativos es superior a aquellos que la cultura pagana en la cual nos encontramos y vivimos y nos rodeamos. Tú como creyente, todavía hablamos del templo, somos templo del Espíritu Santo, Él mora en nosotros, pero también debes verte como un ciudadano celestial. Y somos extranjeros y peregrinos. No quiere decir que debemos amoldarnos, quiere decir que debemos vivir distintamente. No según el estándar del mundo, sino según el estándar divino. Por eso, Pedro anima, apela a los hermanos, a su sentido espiritual, para que se abstengan de todo aquello que es corrupto. Nuestras costumbres deben ser diferentes. No podemos adoptar sus costumbres inmorales sino vivir de un modo que honre nuestra verdadera ciudadanía. Y de hecho es que si piensan en el pueblo de Israel, el pueblo de Israel cuando llega a la tierra prometida, tiene que sacar a todos los habitantes ahí, ¿para qué? Para no mezclarse con ellos. Para no hacer como ellos hacían, debían limpiar toda impureza. Eso es lo que debe hacer el creyente. Ahora, volviendo a nuestra ciudadanía civil, es verdad, muchos sois extranjeros, yo también he sido extranjero por un tiempo, y a veces cuando ves un producto de tu tierra, un café de Colombia, o de Bolivia, o ¿de dónde? Muy bueno, el café de Colombia muy bueno. No, pero he empezado con café que acabo mal. El café es todo bueno. Pero ves algo de tu tierra, una persona quizás, alguien que es de tu ciudad. Yo recuerdo estando en la Mili y ver algo hecho en Cataluña, en Barcelona, no sé qué, yo estaba en Canarias. Es como, mira, això és de la meva terra, això és oli d'oliva, aceite de oliva de mi tierra. Es como que, ay, qué bien. O estabas en Estados Unidos y veíamos también aceite de oliva de Alborjas en un supermercado, compramos 10 botellas, estaba de oferta. Estábamos de viaje, compramos 10 botellas. ¿Tú sabes 10 botellas de bollas en el coche todo el día? Porque viajamos mucho. Y es como que una parte de tu tierra, ¿no? Lo tienes cariño. Nuestra vida vieja también apela a nuestra carne. Pero así como yo tengo nostalgia de mi tierra, de aquí, yo no puedo tener nostalgia con mi vida vieja en el pecado. Tengo que huir de ella. Tengo que apartarme de ella porque no produce nada bueno. Produce muerte. Produce tristeza. Y es a lo que Pedro está llamando. ¿Es natural tener nostalgia por tu tierra, de donde eres, físicamente? Claro que sí. Pero no es bueno tener nostalgia por mi vida vieja cuando vivía en pecado. No es bueno ser arrastrado por la corriente de mi vida vieja. Y a ello debo abstenerme. Número 2. Nuestro deber en este mundo. Dice que os abstengáis de los deseos carnales, versículo 11, que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y aquí tenemos dos aspectos contrarios en la santidad. Uno es el abstenerse, que podemos llamar el negativo, y otro es el manteniendo buena vuestra manera de vivir, que sería lo opuesto, sería lo positivo. Negativo, positivo. Esto es separación. Vida vieja, vida nueva. Es separación. Es establecer distancia, aumentarla entre algo o alguien o una persona, animal, lugar o cosa. Es separación. Y está diciendo, antes eres así, ahora debéis ser así. Debéis absteneros y debéis mantener viva esta nueva manera de vivir. Y tenemos el deber de abstenernos. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y encontramos esta necesidad de acción, abstenerse, mantenerse alejados de. Y es una necesidad, vemos aquí, constante. Algo a ser ejecutado diariamente. Y esta idea sigue con la idea que Pedro está presentando en el versículo 1 del capítulo 2, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas
las detracciones. Y ahora dice, absteneos de todo ello. Desecharlas, absteneos, es la misma idea. ¿Pero de qué? De los deseos carnales que batallan contra el alma. Tengo que desechar todo aquello que está batallando en mi alma. Aquello que en mi carne me impulsa. Ese pecado me impulsa, me arrastra. Precisamente debo rechazar, abstenerme de aquello que en mi antigua ciudadanía, como parte del reino que era controlado por el príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás, yo hacía de manera natural. Era natural hacerlo, claro que sí, pero yo huí de ello, me arrepentí de ello, y ahora me tengo que abstener. La implicación que vemos aquí es que la naturaleza caída, cuyo poder sobre el creyente fue quebrantado cuando fue salvo, aún permanece con su inclinación hacia el pecado. Pero la victoria sobre dichos deseos tentadores está disponible para el cristiano. Pablo en Romanos 7, lo hemos dicho muchas veces, lo expresa claramente. No entiendo lo que hago, porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Es decir, el angelito y el demonito. Y ambos están ahí. ¿A qué apela el demonito? A lo que yo quiero, a lo que mi carne quiere, a lo que, a pesar de ser malo, es lo que yo quiero, para proteger mis intereses. Y el demonito, el angelito está como ayudándome a hacer aquello que es correcto. ¿Vale? Es una situación un poco pésima, pero entendemos bien esa lucha, es una lucha. Es lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué? Porque el pecado mora en nosotros. Y estamos vendidos a pecado. Y después Pablo sigue y dice, pero doy gracias a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Él tenemos victoria. Pero, ¿de qué deseos está hablando Pedro aquí? Pedro dice deseos carnales, deseos que están ligados a la carne y al pecado. Deseos que encuentran su asiento en nuestro cuerpo físico. Eso no quiere decir que los deseos que yo tengo en mi carne física sean necesariamente malvados. Pero el hombre tiene la capacidad de coger todo aquello que Dios creó bueno y torcerla y hacerla mala. ¿Acaso dice la Biblia que el marido debe amar a su esposa? Y el amor sensual y sexual, Dios lo ha dado natural al hombre y a la mujer en su lugar. Pero el hombre ha cogido y le ha abierto las puertas. Y de algo que era perfecto y es perfecto, lo ha convertido en un monstruo aborrecido. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la capacidad de coger la obra de Dios y destrozarla. ¿Por qué? Por culpa del pecado. Así que la operación de Pedro deja bien claro que tales deseos internos no son incontrolables, sino que pueden ser alimentados o restringidos voluntariamente. Absteneos de esos deseos. Cuando uno es abstemio y no bebe alcohol, te imaginas una mano así, estaba buscando esta mañana para la presentación, y ves una mano así y ves el simbolito no bebo, me abstengo, no quiero saber nada con ello, me trae problemas, me trae malos recuerdos, es de mal testimonio, sea lo que sea, me abstengo. Y Pedro está diciendo, absteneos de aquellos deseos carnales que teníais antes, apartaros, huir de ellos. ¿Y qué es lo que hacen estos deseos? Batallan contra el alma. Esta batalla indica una actitud de enemistad y hostilidad activa entre mi vida vieja y mi vida nueva.
entre cómo actuaba antes y cómo actúo ahora? ¿Vivo en ignorancia o vivo sabiendo que soy hijo de Dios, como siervo de Dios? Esta batalla no es un combate cuerpo a cuerpo. Habla de como una expedición militar bien planeada contra un objetivo militar. Es una batalla constante. Pecados carnales o deseos carnales movidos por el pecado que tienen como objetivo capturar al cristiano e inhabilitarlo para el servicio de Dios. Si tú estás viviendo en pecado, estás inhabilitado, estás imposibilitado de ser un siervo de Dios. No, Satanás no puede quitarte la salvación. Estás seguro en Cristo. Pero si tú vives en pecado, no podrás vivir para el Señor. Serás como un cerro a la izquierda, un inútil, un mediocre. Y Pedro está diciendo, no, señores, absteneos, vivir en santidad. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga a cada uno, entonces haced santidad, sed santos, porque yo soy santo. Es lo que está diciendo. Estos deseos pecaminosos son enemigos espirituales para el crecimiento de cada creyente. Este es el lado negativo. Pero ¿cuál es el positivo? Él deberá manteniendo buena, versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Fíjate, absteneos, ¿vale? Absteneos y ahora manteniendo buena vuestra manera de vivir. Y es muy interesante lo que empieza a decir ahora. Pues el abstenerse de los deseos pecaminosos de la carne producirá una conducta atractiva en el creyente. Es el fruto visible de la victoria sobre el pecado. Fíjate, dice aquí, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Y qué es lo que hace el incrédulo? ¿Qué es lo que hace el gentil a nuestro alrededor? Observar. Mirar. Ah, yo pensaba que los creyentes no hacíais esto. ¿Lo has dicho alguna vez? A mí me lo han dicho. Ah, ¿está observando? Observando. Aquel que quiere vivir para el Señor es duramente criticado, acusado falsamente, despreciado, observado, ¿de acuerdo? Y empiezan a recibir todo tipo de opiniones. Los cristianos de la iglesia primitiva eran abiertos en su expresión de aborrecimiento hacia las creencias y prácticas del paganismo romano, como divinizar y realizar sacrificios rituales al emperador romano o participar en otras formas de idolatría. En consecuencia, el Estado romano y otros miembros de la sociedad cívica castigaban con frecuencia a los cristianos por traición, por rumores de diversos delitos, por reuniones ilegales y por introducir un culto extranjero que llevaba a muchos romanos a apostatar en favor de Jesucristo. ¿Cuántas veces el cristiano no es atacado injustamente? ¿Cuántas veces? Incluso cuando son un cristiano. Fíjate, hoy en día, abrir una iglesia es súper complicado. Tienes un montón de regulación. Mucha más que tendría un bar. Un bar no está insonorizado. La iglesia tiene que estar insonorizada. En un bar encuentras todo tipo de problemas. Una iglesia, una buena iglesia, donde los cristianos están buscando agradar a Dios. Versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo a los malditos. ¿Te das cuenta lo que estaba leyendo? Una iglesia que ama a Dios es una iglesia que va a obedecer al gobierno, va a respetar antes a Dios que al gobierno, pero va a ser ciudadanos ejemplares.
van a vivir honradamente, van a ser trabajadores buenos, van a buscar la excelencia, van a buscar la verdad. Es precisamente lo que el mundo está buscando. Pero aún y cuando lo ofrecen así, el mundo va a criticar a la iglesia y va a hacer la vida imposible a la iglesia. Es curioso, es una contradicción interesante. Pero los cristianos que son perseguidos por su fe no son perseguidos porque sean malos ciudadanos, o porque vayan rompiendo las cosas, o porque no, van predicando la verdad y viviendo la verdad, y aún y así son perseguidos. Y así ha ocurrido desde el principio de la iglesia. Pero una tarea del cristiano es, como dice Pablo, no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien señalarlas, más bien reprenderlas, más bien abstente y habla en contra de ello. Diles que están haciendo mal, diles que están haciendo pecado, diles que Dios está enojado contra ellos, pero que si se arrepienten, tienen vida eterna. Pero en ello hay la sociedad que se lo odia, lo rehuye, critica, murmura, miente en contra de los creyentes. Y Pedro está tratando precisamente este problema. Ante tales injusticias, hermanos, os ruego que os abstengáis de todo ello y que viváis vidas que agraden a Dios, que mantengáis buenas vuestras costumbres, que sean bíblicas, antes que participar de las obras de la carne, en las que los paganos participan en su ignorancia. El testimonio de los creyentes debía ser bueno, hermoso, moralmente noble y digno de alabanza. ¿Sabes por qué? Porque el auténtico carácter cristiano tiene un encanto que impresiona incluso a los más escépticos. Y ahora veremos a dónde llega Pedro. Ahora, ¿se puede decir esto de nosotros? ¿Se puede decir de nosotros que a pesar de las injusticias, a pesar de las dificultades, nuestro carácter se mantiene bueno, alejados de la vida vieja y viviendo en la pureza del Evangelio, en la santidad de Dios? ¿Se puede decir eso de nosotros como creyentes? Incluso cuando cometen injusticias hacia nosotros. ¡Ah, es que mira lo que me ha hecho! Pero tú has visto cómo me ha hablado mi marido o mi esposa. ¿Quién se cree que es? ¿Es así como respondió Cristo a nosotros? ¿Es así? ¿O nos pasamos el día ahora criticando y murmurando de aquellos que nos hacen mal, quejándonos siempre? Y Pedro dice, absteneros de todo eso, eso es vuestra vida vieja. Ahora debemos ser siervos de Cristo. Esta idea, lee el resto del capítulo, que seguimos leyéndolo, y te das cuenta que Pedro habla a los siervos, a los esclavos. Habla... Bueno, eso lo hagamos más adelante, no me voy a meter con eso ahora. Número 3. Nuestra meta en este mundo. Versículo 12, la segunda parte. Para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y fíjate qué contraste tan drástico, porque los que empiezan murmurando, acaban glorificando. ¿De qué está hablando Pedro aquí? Vamos a Efesios 5, 11 al 16. Lo hemos leído ahora. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y Pablo en Efesios 5 está hablando exactamente de lo mismo que Pedro en 1 Pedro capítulo 2.
al verse obligados como cristianos a apartarse de costumbres paganas degradantes y de ritos religiosos, los creyentes fueron a menudo malinterpretados y fueron calumniados. Hablamos de los cristianos primitivos. Aquella primera iglesia que se forma en Jerusalén rápidamente se esparce por el mundo, la civilización, y empieza a crecer. Y empiezan a adorar a un Dios y no a multitud de dioses. No presentan sacrificios al emperador de turno, sino que solo oran a Dios y viven para Dios. Y la sociedad no lo entiende, no comprende por qué no sacrifican y no viven en inmoralidad como ellos, y los tienen como bichos raros, los critican, los maltratan, los persiguen, los calumnian. Y esas calumnias dieron a los creyentes mala reputación, pero no porque era razonable, sino porque no los entendían. Y los creyentes eran calumniados. Y como consecuencia, y como sabemos por la historia, de esa mala reputación, muchos de ellos fueron perseguidos, torturados. De hecho, el emperador Nerón tuvo la excusa perfecta para culpar a los cristianos de cualquier desgracia en el imperio. Tácito, un historiador que vivió en el año 55 después de Cristo, escribe: Nerón atribuyó la culpa e infligió los tormentos más crueles a un grupo llamado por la gente cristianos, un grupo odiado por sus supuestas abominaciones. ¿Qué abominaciones? Pedro enseñaba: someteos a los gobernantes, buscad la excelencia, amaos los unos a los otros. Esa es lo abominable de ellos. Ahora, ¿qué hacer ante tal injusticia? ¿Qué hacer ante tal injusticia? ¿Cómo responder? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si te encuentras en esta situación de los cristianos que estaban perseguidos por vivir su vida cristiana en su sencillez de corazón? Por no hacer como el mundo hace, por decirles: no, eso es pecado, no, Dios abomina esta acción, no, Dios abomina la prostitución, no, Dios abomina la mentira, no, Dios abomina el robar, no, Dios abomina esto y aquello. Y la gente te odia por ello. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué dice Pedro de hacer? Pedro anima al cristiano a rebatir dichas acusaciones y murmuraciones mediante una vida piadosa, manteniendo buena nuestra manera de vivir. Manteniendo buena nuestra manera de vivir. ¿Te pasa a ti que cuando algo te va mal o alguien te hace algo injusto, sí, pues te pasa de todo y hago y hace cualquier barbaridad, e incluso te vas hacia el pecado? Porque es como que estás harto y ya explotas y ya te cansas y ya automáticamente tu carne tiene como una puerta libre para hacer aquello que te apetece y ya está. Pero dice: no, abstente y mantén tu vida nueva, mantén buena tu vida. Eso es lo que un cristiano hace. Las buenas obras, escribe Mounce, las buenas obras, aunque por un tiempo puedan ser tergiversadas y difamadas, siguen siendo la mejor respuesta frente a la oposición de un mundo hostil. Cuando un cristiano es malinterpretado y difamado, la respuesta apropiada no es recluirse del mundo, ni un desprecio despectivo por las opiniones de los oponentes, sino una pureza de conducta evidente. Y ahora yo acabo con esto. ¿Con qué meta? ¿Con qué meta voy a tener esta buena vida? Mantener buena mi manera de vivir. Fíjate lo que dice Pedro: glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Ahora ven conmigo a Hechos 15, versículo 12-14, ya está acabando. Hechos 15, 12 al 14. Dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo.
que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. ¿De qué está hablando aquí? ¿Qué es esta visitación? ¿Alguien lo sabe? Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Qué es esta primera visitación? Cornelio. Cornelio, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues que el Espíritu Santo vino sobre él. ¿Vale? Y fue salvo. Y esta visitación no está hablando de la segunda venida, sino que está hablando de cuando los ojos de una persona ignorante, sus ojos son abiertos a la realidad espiritual. Y ahora se da cuenta que todo aquello de lo que él murmuraba, todo aquello de lo que él decía a los creyentes como malhechores, los acusaba injustamente, ahora que sus ojos son abiertos, ha sido visitado. Ahora se da cuenta que no. Este hermano estaba viviendo para el Señor. ¡Gloria a Dios! Que a pesar de mis malas palabras, a pesar de mis mentiras, a pesar de mis acusaciones falsas, este hombre se mantuvo firme en la palabra de Dios. ¡Gloria a Dios! Es lo que Pedro está diciendo. Es cautivar a las personas ignorantes del Evangelio a través de una vida transformada. No, el que haga una injusticia a nuestra vida no significa que pueda vivir en pecado. No, yo tengo que mantener mi vida firme en el Señor, manteniendo buena nuestra manera de vivir. ¿Para qué? Para que glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Hay injusticias en tu vida? ¿Hay injusticias en tu vida? Es una razón de peso para que tú sigas manteniendo buena tu manera de vivir entre los gentiles. Fíjate la extensión del poder de la vida en Cristo. Nuestra meta no se centra en nosotros, sino en Cristo. No se centra en nuestra comodidad o en recibir aquello que es justo para nosotros, sino en la salvación de los gentiles, de aquellos que están todavía en ignorancia. Y en ello, Dios es glorificado. Y ahora dime tú, si esto no nos da una nueva perspectiva en nuestra vida cristiana. Donde ahora yo estoy viviendo y mantengo buena mi manera de vivir, absteniéndome de mi pecado o del pecado, para que el gentil, en un momento u otro, pueda glorificar a Dios cuando sus ojos sean abiertos a la realidad del Evangelio. Porque aquí ha habido un hermano, una hermana que se ha mantenido firme en el Señor, incluso cuando era acusado falsamente. Ignorar nuestro llamado a reflejar la santidad de Dios no es un descuido menor. Es elegir vivir como si nunca hubiéramos salido de la oscuridad de nuestra antigua ignorancia. Es vivir olvidando nuestra meta como cristianos. Padre,